Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva explicación de la ficha pedagógica del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. Esta vez correspondiente a la semana número 5 del proyecto número 2 para el Bachillerato General Unificado. Empecemos. Ya nos encontramos en la semana número 5 del proyecto número 2 que corresponde a la última semana de trabajo, y con esto cerraríamos un ciclo de aprendizaje, es decir, el primer quimestre en nuestra región Costa y Galápagos. Recordando que el nombre del proyecto es Aprendamos sobre la vida y su diversidad. En esta nueva semana tenemos el tema Aplicación de los pasos del método científico. La actividad número 1 nos indica: aplica el método científico. Toma en cuenta que el desplazamiento de un vehículo, el paso de la electricidad por los cables, la combustión del papel, la coagulación de la sangre y la transformación de alimentos previamente digeridos en nutrientes esenciales para el cuerpo son algunos ejemplos de fenómenos físicos, químicos y biológicos. Para comprenderlos, es necesario aplicar los pasos del método científico, los cuales se describen a continuación. Observación, planteamiento del problema, formulación de la hipótesis, experimentación, registro de datos, análisis e interpretación, confirmación de la hipótesis. Debemos leer cada uno de estos pasos, más que todo para recordar, tomando en cuenta que en la semana número 1 de este plan educativo aprendimos ya sobre los aprendizajes basados en proyectos, los cuales utilizamos también estos mismos pasos del método científico. Y es lo que nos pide la primera actividad de la semana número 5. Nos dice comprobación práctica de las leyes de Newton. Para el producto de nuestro proyecto vamos a modelar las leyes de Newton. Para ello, primero vamos a verificar que se cumplan los pasos del método científico y su respectiva aplicación de las dichas leyes. Tenemos la actividad 2. Identifica los pasos del método científico en el siguiente resumen de las leyes de Newton. El texto nos indica un resumen y nos pone imágenes sobre cada una de las leyes de Newton. Tenemos la primera ley, que corresponde a la ley de la inercia. Tenemos la segunda ley, ley fundamental de la dinámica, y la tercera ley de acción-reacción. Debemos leer entonces lo que nos indica sobre cada una de las leyes. Y vamos a realizar la siguiente actividad. Indica los pasos del método científico que se pueden apreciar en las tres leyes de Newton. Observación, planteamiento del problema, formulación de la hipótesis, experimentación, registro de datos, análisis e interpretación y confirmación de la hipótesis. Vamos a hacer la imagen más pequeña para visualizar las tres leyes e ir analizando si se cumplen todos los pasos del método científico. Bien. Tenemos en estas tres leyes de Newton, podemos identificar todos los pasos del método científico, según nos indica la ficha. Tenemos primero observación. La investigación de Newton tuvo que partir de la observación para ver el efecto que causaba una acción y preguntarse por qué. Planteamiento del problema. Como físico intentó explicar el fenómeno y para llegar a una mejor explicación recurrió a información ya conocida como masa, fuerza, movimiento. En la formulación de hipótesis, cada una de las descripciones de las leyes corresponden a las hipótesis que luego serían comprobadas. La experimentación. Se realiza la experimentación. Se busca recrear el fenómeno para verificar la veracidad de la hipótesis, como se puede observar en cada una de las imágenes. Registro de datos. Todos los datos de la experimentación son registrados y anotados como se los puede observar en los pies de imágenes.
Aquí podemos observar al término de cada imagen el registro de datos que se toma luego de la experimentación. Análisis e interpretación. En la segunda ley podemos observar ecuaciones matemáticas que son el resultado de la experimentación y del registro de datos. Entonces sí cumple con este paso. Y en la confirmación de la hipótesis, todos sabemos que aquellas hipótesis las podemos verificar, por tal motivo se convirtieron en leyes. Pueden ser comprobadas aún sin tener la intención de hacerlo. Entonces, como he analizado cada uno de los pasos, nos damos cuenta que estas tres leyes tienen cada uno de los pasos del método científico. Por algo, actualmente son una de las leyes más estudiadas dentro de la física. Continuamos con la actividad número 3. Indaga más de las leyes de Newton en los textos integrados de física de primero, segundo o tercer año de BGU y resuelve los ejercicios del 12 al 14 propuestos en la página 66 del texto de física de primero de BGU. Aquí les dejo el link de cada uno de los textos en su respectivo orden. Este es el primero, segundo y tercer año. Como lo indica la actividad, deben buscar en cada uno de esos textos aplicaciones sobre las leyes de Newton. Más acá abajo están los ejercicios del texto de física de primer año en la página 66, como lo indica ejercicios 12 y 14. Vamos a ir revisando cada actividad, cada ejercicio y hacer las explicaciones respectivas. El ejercicio número 12 nos indica: dibuja un esquema de las fuerzas que actúan sobre los siguientes cuerpos. A. Una estatua fija en un pedestal. Aquí tenemos la imagen. Como podemos observar, hay dos objetos: el pedestal que está en la base y la estatua que está encima, lógicamente, del pedestal. Nos dice la actividad que dibujemos un esquema de las fuerzas que actúan en ella. Vamos a partir entonces del pedestal. Esta se encuentra aplicando una fuerza vertical hacia abajo. Esta fuerza se la conoce como fuerza peso, debido a la masa del cuerpo y a la gravedad. Todo esto corresponde a una acción. Sobre el pedestal se encuentra la estatua, que a su vez se apoya en el pedestal. Y como reacción a la fuerza, tenemos una fuerza normal. Esta fuerza normal es contraria a la fuerza peso, como podemos observar aquí, que va hacia arriba. Aquí encontramos la fuerza normal que va hacia arriba y la fuerza peso que va hacia abajo hasta la superficie. Esas son entonces las fuerzas que actúan en este cuerpo, en estos dos cuerpos. Nos dice el literal B del ejercicio: una mesa apoyada en el suelo sobre la cual se ejerce una fuerza vertical hacia abajo. En este caso ocurre lo mismo que la explicación anterior. Hay una fuerza peso debido a la masa y a la gravedad. Y una reacción a ello es la fuerza normal que va hacia arriba. Pero adicional hay una fuerza extra, ya que se aplica una fuerza vertical hacia abajo. Por ejemplo, aquí podría ponerse un libro, un televisor o una fuerza con la mano simplemente hacia abajo. Y esta fuerza se la conoce como fuerza aplicada, que coincide con la dirección de la fuerza peso, es decir, va verticalmente hacia abajo. Bien, de esta forma explicamos los dos gráficos y las fuerzas que actúan en cada uno de estos objetos o cuerpos. El ejercicio número 13 nos dice: en un baúl de 10,5 kilogramos está apoyado en el suelo.
Si se tira de él verticalmente hacia arriba con una fuerza de 52,9 newton, determina el valor de la normal. Para resolver mejor y entender cómo se resuelve este problema, he realizado un gráfico. Como pueden observar, este es el baúl que tiene un peso de 10,5 kilogramos y he puesto una polea que es la que va a realizar la tensión que nos dice el ejercicio que aplica una fuerza de 52,9 newton. Antes de saber qué es lo que pasa con la fuerza aplicada al baúl, debemos encontrar la fuerza peso. Para encontrar la fuerza peso vamos a utilizar la siguiente fórmula. P igual M por G. M corresponde a la masa del cuerpo y la G a la gravedad que utiliza este valor. Pero como estamos observando que solamente se utiliza un decimal, vamos a utilizar 9.8. Vamos a reemplazar los valores P igual 10,5 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, lo que nos da un valor de 102,9 newton. Entonces la fuerza peso de este baúl que está sobre la superficie es de 102,9 newton. Entonces podemos observar que la fuerza peso es mayor a la tensión que está realizando la polea y por tal motivo el baúl no se levanta, se va a mantener igualmente en el suelo o sobre la superficie. Acá tenemos otro gráfico que explica mejor la situación. Tenemos la fuerza peso que es de 102,9 newton, la fuerza de la tensión 52,9 newton, lo que causa que este baúl no se levante. Y lo que nos pide el problema es ubicar cuál es la fuerza normal. Es decir, la fuerza normal es la reacción de la superficie sobre el suelo. Es verdad, el baúl no ha sido levantado por la tensión, pero sí causa una reacción en él. Y eso es lo que nos pide, buscar esa fuerza normal que hay de ese baúl siendo tensionado por esta fuerza. Sobre el baúl actúan tres fuerzas verticales que están en equilibrio, aunque no tienen la misma dirección. Sabemos que la fuerza peso va hacia abajo y la fuerza tensionada va hacia arriba y la fuerza normal también va hacia arriba. Por eso tenemos aquí fuerza normal N va hacia arriba, tensión de la cuerda que es T también va hacia arriba y la fuerza de atracción de gravedad o la fuerza peso va hacia abajo. Para resolver esto tenemos que utilizar una fórmula de la condición de equilibrio. Eso lo pueden encontrar también en el texto del primer año de física en la página 60 y 61. ¿Qué nos dice esta condición de equilibrio? Se cumple cuando la suma de todas las fuerzas es nula. Es decir, la suma de todas estas fuerzas hace que el objeto no se mueva o se mantenga estable o en equilibrio. Nos dice entonces que sería F1 más F2 más F3. Reemplazamos los valores con las letras que tenemos aquí y nos da N más T menos P. ¿Por qué menos P? Porque como observamos en el gráfico, la fuerza peso está en dirección contraria a las otras fuerzas. Igual a 0 porque el valor es nulo. Y lo que tenemos que hacer aquí es despejar el valor que vamos a encontrar. En este caso sería la fuerza normal, N. Y nos quedaría N igual P menos T. Reemplazamos entonces los valores. Sabemos que la fuerza peso corresponde a 102,9 newton menos la tensión de la cuerda que es 52,9 newton, lo que nos da un resultado de que la fuerza normal corresponde a 50 newton. Esa es la respuesta a
al ejercicio número 13. Continuamos con el siguiente ejercicio. Explica por qué cuando un automóvil toma una curva sobre un pavimento helado corre el riesgo de deslizarse. Bien, para darle una explicación y para que ustedes también puedan encontrar la suya, yo lo detallo de la siguiente manera. Esto se debe a la fuerza que existe entre un cuerpo y la superficie. Esta fuerza se la conoce como fuerza de rozamiento. Sabemos que cualquier cuerpo no se desliza fácilmente por la superficie, y esto depende mucho de su naturaleza. En este caso nos dice que la superficie es un pavimento helado. Sabemos entonces que una superficie helada es muy resbaladiza, debido a que es lisa, y esto hace que el contacto con el auto sea menor, lo que causa que vaya en un sentido diferente al que se quiere ir. Esta sería más o menos mi explicación en base a la fuerza de rozamiento, que también lo pueden revisar en la página que nos indica el texto. La siguiente actividad nos dice: elabora un modelo de 2D de las 3 leyes de Newton en un rectángulo de cartón de tamaño INEN. Bien, aquí he hecho o he puesto un gráfico más o menos para que ustedes tengan una idea cómo deben hacer este trabajo. Un cartón de tamaño INEN equivale a lo que nosotros conocemos como una cartulina A4. En esta cartulina ustedes pueden realizar este modelo, ubicando en este caso, como les pongo aquí, el tema que serían leyes de Newton, los nombres de cada una de las leyes y gráficos en 2D que expliquen lo que significa cada una de las leyes. Yo lo he puesto aquí de manera digital para la explicación, y como lo indica la actividad, ustedes deben hacerlo de forma física. Seguimos con la actividad número 4. La creación artística en ocasiones sigue un proceso y responde a problemáticas y conceptos sociales. Con base en este supuesto, existen algunas similitudes entre el arte y la ciencia. Para la elaboración de una obra de arte es necesario planificar. Para ello se puede recurrir a bocetos o esquemas. Debemos leer todo esto para entender y comprender que habla sobre cómo se realizan las obras de arte y qué proceso sigue cada una de ellas. Y leemos esto para responder a la siguiente pregunta: ¿cómo compararías las ciencias y la educación cultural y artística, tomando en cuenta que ambas disciplinas emplean procesos y recursos en la obtención de una creación o producto final? Para guiarlos y darles una sugerencia de respuesta, les indico que la ciencia busca siempre llegar al conocimiento y al saber. Estudia todo lo que ayude a comprender mejor la vida. En cambio, la educación cultural y artística busca expresar por medio del arte sentimientos, ideas, creencias, modelar de alguna forma algo interno para ser captados u observados por los demás. Esta sería una breve comparación entre las ciencias y la educación cultural y artística. A merced de su comprensión, de su conocimiento, pueden también responder a esta pregunta luego de haber leído lo que nos indica el texto. Para terminar, tenemos la actividad número 5, que nos dice gincana dentro de casa. Cuando dos personas alan en sentido opuesto de una misma soga y ésta permanece en el mismo punto, también se observa que hay una acción y reacción. Es por ello que el juego de la soga o el tira y afloja se adecúa perfectamente como ejemplo de la tercera ley de Newton. Para cada acción hay una reacción igual y opuesta. ¿Cómo podemos jugar en familia para aplicar la tercera ley de Newton? Esta actividad la puedes realizar con elementos que tienes en casa.
Además, puedes añadir algunos juegos que conozcas. Y aquí nos dan algunas acciones o algunos juegos que cada uno de ustedes pueden hacer en casa y asimismo para responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál de estos juegos consideras que aplica las leyes de Newton? ¿Cuáles son? ¿Cómo se aplica? Yo he ubicado uno de los juegos para responder a estas preguntas. La carrera de 3 pies. En este juego se aplica la segunda ley de Newton, es decir, la ley fundamental de la dinámica, porque ambas personas deben moverse de una manera sincronizada, aplicando la misma fuerza para lograr una aceleración. Inicialmente lograrán caminar, pero mientras más fuerza apliquen, ganarán más aceleración entre sí y lograrán correr. Hasta aquí, mis queridos estudiantes, hemos llegado y completado las actividades del proyecto número 2 en su última semana. Y como todo proyecto, al final debemos realizar los compromisos y la autoevaluación, recordándoles que estos compromisos deben ayudarles a ustedes a mejorar y asimismo hacer una reflexión sobre el trabajo realizado en estas 5 semanas. Todo esto para poder mejorar, tomando en cuenta que, como lo indiqué al inicio de esta explicación, con este proyecto se cierra este primer quimestre. Ya hemos tenido una amplia experiencia del trabajo con aprendizaje basados en proyectos. Es todo lo que puedo sugerirles en esta nueva semana de trabajo, esperando una vez más que estas sugerencias les ayuden en la realización de este trabajo y recordándoles también que en la descripción del vídeo les dejo el link para que puedan descargar esta sugerencia de portafolio. Dudas y sugerencias los dejan en el respectivo comentario. Les deseo unas felices vacaciones y nos vemos en una próxima oportunidad.